Aramu-Muru, o Meru, es un personaje real que había existido físicamente hace miles de años atrás. Una leyenda lo conecta con la puerta de Hayumarca. Se afirma que el sacerdote de Lemuria desapareció en la puerta para esconder de los españoles el disco de oro de su civilización. Para conocer un poco más de esta historia debemos retroceder algunos miles de años atrás y basarnos en parte del libro de Brother Philip El secreto de los Andes, publicado en 1961. Lemuria es el nombre de la última parte del gran continente de Mu que existía en el Pacífico. La verdadera destrucción de Mu y su subsiguiente hundimiento en el mar empezaron 30.000 años antes de Cristo. Esta acción prosiguió durante muchos miles de años hasta que la última parte del antiguo Mu, a la que se le conoce con el nombre de Lemuria, también quedó sumergida en una serie de nuevos desastres que tuvieron fin entre 10.000 y 12.000 años antes de Cristo. El señor Aramu-Muru, o el dios Mer, fue uno de los grandes sabios lemurianos y el guardián de los rollos durante los últimos días de la condenada Mu, y fue delegado por la jerarquía para llevar estos rollos sagrados que estaban en su posesión junto con el enorme disco solar de oro a la zona montañosa de un lago recién formado, en lo que ahora es la América del Sur. Allí guardaría y mantendría el foco de la llama iluminadora. Este disco, antes de ser trasladado, estaba sujeto por cuerdas del más alto puro oro en un santuario situado en el templo más importante de la luz divina de la madre patria de Mu. Así es como lo llama en el libro. Frente al disco, sobre un altar, que era un pilar tallado en un bloque de sólida piedra, resplandecía la eterna luz blanca de la cristalina llama Maxim, la divina luz ilimitada de la creación. Alrededor del año 30.000 a.C., la luz Maxim se apagó en el altar a causa de la maldad de algunos sacerdotes científicos del Gran Mu. Este disco siempre fue usado como un instrumento científico, y el secreto de su poder provenía originalmente de las tinieblas del pasado en la época de la raza de los mayores. Esta raza de los mayores fueron una raza ciclópea, seres que todavía vivieron hace 1.000 millones de años atrás y que a esta época del hundimiento de Mu ellos ya habían alcanzado a ser la raza L, lo que significaba que eran libres porque habían logrado alcanzar una condición atemporal, es decir, lograron llegar a un lugar donde pudieran no solo crear con el mero pensamiento, sino escapar de las cadenas de la existencia física para romper las ataduras que los mantenían sujetos a los planetas y sistemas físicos, y ahora andan por el tiempo y las estrellas sin atadura alguna. Pero esto tal vez lo veamos más a profundidad en otro video, así que ahora regresemos al traslado del disco solar por el señor Muru en los años 12.000 a 10.000 a.C. Decíamos que el disco solar era usado como un instrumento científico, pero también era un objeto de adoración, porque se lo empleaba en los servicios rituales del templo como foco o punto de concentración para aquellos que meditaban. Servía asimismo como representación simbólica del gran sol central o sol cósmico, el que a su vez simboliza al creador. Como instrumento científico se lo usaba conectado con un complejo sistema de espejos de oro puro, reflectores y lentes para producir la curación de los cuerpos de aquellos que estaban dentro del templo de la luz. En verdad, esa era la razón por la cual se lo llamaba el templo de la luz divina. Además de todas esas funciones, el disco solar era un punto focal para la concentración de calidad dimensional. Cuando el disco era golpeado por un sacerdote científico que entendía su manera de operar, establecía ciertas condiciones vibratorias que podían producir intensos terremotos y, si proseguían por mucho tiempo, provocar una modificación en la rotación de la Tierra misma. Cuando se lo hacían armonizar con el peculiar modelo de frecuencia de una persona, podía transportar a dicha persona a cualquier lugar donde quisiera ir con solo crear la imagen mental del viaje. Era por consiguiente un objeto de transportación. Mientras las últimas partes del antiguo continente se despedazaban en el Océano Pacífico, terribles catástrofes tenían lugar en toda la Tierra. La cadena andina de montañas surgió en aquella época y desfiguró la costa oeste de América del Sur. La antigua ciudad de Tiahuanaco, Bolivia, era en aquel tiempo un importante puerto de mar.
y una ciudad colonial del Imperio Lemuriano. Antes que esto tuviera lugar, no existía el lago Titicaca. El señor Muru, después de su partida de la sumergida Lemuria, trajo ese disco consigo cuando viajó al lago Titicaca y se lo colocó en el templo subterráneo en el monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos. Aquí lo emplearon cotidianamente no solo 2 discípulos de vida, sino también los maestros y los santos de la escuela del misterio de todo el mundo, para ser teletransportados a la ida y a la vuelta y así asistir al concilio o participar en alguna ceremonia de transmisión. El valle del monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos es conocido como Valle de la Luna Azul y está situado a buena altura al norte de los Andes, en el costado peruano del lago Titicaca. El señor Muru no estableció inmediatamente después de su llegada el monasterio junto al lago Titicaca, sino que pasó varios años viajando, estudiando y ayunando en el desierto, donde se reunió con otros hombres que habían escapado de la catástrofe. Cuando los incas arribaron al Perú, y en verdad llegaron, porque no eran indios quechuas nativos, sino que provenían de una tierra situada al otro lado del Pacífico, establecieron una sociedad altamente espiritualizada encima de las ruinas de la gran cultura que había pertenecido al imperio colonial de Lemuria. Los sumos sacerdotes del Sol de Tahuantinsuyo, nombre del imperio inca, construyeron su coricancha o templo del sol exactamente encima de la antigua estructura que se remontaba a una época muy remota. En los antiguos archivos de su país natal, situado al otro lado del Pacífico, se habían enterado de la existencia del disco solar de oro de Mu y sabían que lo habían sacado del continente condenado y llevado a una nueva tierra donde el señor Muru había fundado un retiro interior o santuario. Una vez que estuvieron en el Perú, los sumos sacerdotes incas buscaron empeñosamente y durante mucho tiempo el disco, pero nunca fueron capaces de localizarlo. Pero cuando llegaron al lugar en la senda espiritual, donde podían usar el disco en beneficio de todo su pueblo, los nativos, las tribus indígenas que habían sido amalgamadas en un imperio, tal como se acostumbraba en Mu, les fue ofrecido entonces para su uso diario en su templo del Sol de Cusco. Allí, el disco fue colocado en un santuario que habían preparado y se lo mantenía sujeto con cuerdas de oro, tal como se hacía en la antigua Lemuria. La Hermandad de los Siete Rayos llegó a ser la fuerza rectora en la vida espiritual de los incas, y así aprendieron el uso del disco en los antiguos códices dejados por los sabios pre-incas, que eran colonos lémures. El disco permaneció en el Coricancha en Cusco, hasta que los sacerdotes supieron que don Francisco Pizarro había desembarcado en el Perú. Sabiendo muy bien lo que iba a ocurrir, sacaron tristemente el disco de su santuario en el Cusco y lo devolvieron a su lugar en el templo subterráneo del monasterio. Los conquistadores españoles nunca lo descubrieron. Por ello se dice que la puerta de Aramumuru es en sí la puerta de ese templo subterráneo. En la actualidad, lo que los lugareños dicen sobre el portal es que este se abre ante las personas correctas, caminantes que fueron invitados a franquear sus misterios. El acceso generalmente es espiritual, aunque hay relatos de traspasos físicos, y esto coincide con lo escrito por Brother Philip. Este fenómeno no ocurre siempre, pero cuando sucede, hasta el clima advierte con fuertes tormentas, como si las fuerzas de la naturaleza se activaran cuando el traspaso fuera a ocurrir. Desde luego, no hay una fecha exacta en que esto sucede, pero los más ancianos dicen que los solsticios y los equinoccios son buenos momentos para preguntarle a la puerta, pues esta funciona también como un oráculo.
También se sabe que la marca honda en la pared de roca era en el pasado la cuenca donde un cristal de color verde brillante y poseedor de extraordinarias cualidades mágicas se hallaba cual llave de ingreso al retiro interior. Esta piedra estaba en Jayumarca y habría sido quitada de la puerta para ser escondida en las profundidades del lago Titicaca. Para reemplazarla, se requiere de la conexión psíquica de un ser humano arrodillado en el pórtico. Si el peregrino desea penetrar en Jayumarca, apoyará su frente o chakra ajna o tercer ojo en la cuenca donde se hallaba el cristal, utilizando su glándula pituitaria o hipófisis como antena de acercamiento. Si el caso es recibir información del retiro interior, agachará la cabeza para apoyar el chakra de su coronilla, y en este caso será la glándula pineal o epífisis la que actuará de receptora. Sí. Gracias. Sí. Bastante suerte para ambos. No hay opción de retorno. Para subirse. Amigos, ya vamos terminando el recorrido. Ya estamos volviendo a la puerta de Aramumuro.